Hola, bienvenidos de vuelta. En este video voy a tratar de explicar el marco o contexto, cómo entienden los testigos de Jehová su propia fe y cómo entienden la Biblia. Si no entro en detalle en algo es porque más adelante voy a estar explicándolo en otro video. Este va a ser solamente un resumen. Y si alguien tiene una pregunta o objeción a algo que voy a decir, puedo tratar de contestarlo aquí en los comentarios, en un email o en un video. Ahora, entremos en el tema. Es muy conocido que los testigos de Jehová tratan de dirigir siempre a las personas a la Biblia. De hecho, todas las publicaciones invitan a las personas a que examinen sus enseñanzas para que comprueben por sí mismos que armonizan con las escrituras. Ahora, todo estudiante de la Biblia se da cuenta de que hay cosas que son absolutas en las escrituras y otras que no lo son. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, aquí hay enseñanzas y afirmaciones explícitas declaradas en la Biblia donde no hay ambigüedad de lo que éstas enseñan. Y esas enseñanzas absolutas no requieren que tengamos un conocimiento especial. Simplemente dejamos que una escritura esclarezca otra. En otras palabras, cualquier verdad que pueda establecerse sólidamente a través de las escrituras debería de considerarse explícita. Y cualquier cosa que es propensa a entenderse en más de una manera sería ambigua. Y un claro ejemplo de esto son las enseñanzas básicas o elementales que encontramos en la Biblia, allí en Hebreos 6, 1 y 2, que voy a leer. Y ahí dice, por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, las enseñanzas sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Entonces ahí enumeraba 6 enseñanzas básicas: fe en Dios, el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y uno pensaría que, ante todo, que todas las religiones que afirman ser cristianas concuerdan en esas declaraciones explícitas de la Biblia, y que por tanto no hay manera de usar ese criterio para diferenciar una de otra. Desafortunadamente ese no es el caso. Por ejemplo, empecemos con el primero que mencionaba Hebreos, la fe en Dios. Los testigos de Jehová creen que existe un error notable en muchos que afirman ser cristianos. Y eso tiene que ver con lo que se podría decir es la misma fundación del cristianismo, la identidad del Dios en que hay que poner fe. La pregunta ¿es Dios 3 personas, 2 o una? ¿Es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso? Estas preguntas tocan claramente en el centro o corazón de cualquier sistema de creencias, de cualquier persona y grupo que afirme o se identifique como cristiano. Y es tan fundamental porque si no hacemos la identificación correcta, estaríamos cometiendo un pecado si estuviéramos dando servicio sagrado o adoración absoluta a alguien que no fuera Dios. Adoración que solo a Él le pertenece. Otra enseñanza básica que decía Hebreos es el juicio eterno. Brevemente, los testigos de Jehová creen que las escrituras enseñan correctamente que el alma muere cuando el cuerpo muere y que no hay una alma inmortal, que no hay una distinción o contraste entre alma y cuerpo, sino más bien estas están intrínsecamente conectadas y que la inmortalidad es un regalo de Dios, no una posesión inherente en las almas humanas. Y que en armonía con la Biblia tampoco enseña sobre que exista un tormento eterno. Otra de las enseñanzas básicas era la resurrección de los muertos. La Biblia claramente enseña que una gran cantidad de injustos que nunca experimentaron una oportunidad completa para la salvación, la van a tener. Hechos 24:15 dice que va a haber una resurrección de justos como injustos. Y hay otras enseñanzas absolutas que encontramos en la Biblia, como que Dios tiene un nombre personal que debería aparecer en la Biblia, que ese nombre es Jehová, o un facsímil razonablemente similar, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tuvo una existencia prehumana, que Él murió y fue resucitado y que proveyó el rescate para la salvación de la humanidad.
Otra sería que la tierra no será destruida, sino hecha nueva, que Satanás es un ser real y no solo la cualidad de la maldad, que Jesús estableció una congregación a la que la Biblia se refiere como el cuerpo de Cristo, y que pecadores que no se arrepienten deben ser removidos de la congregación, y que la Biblia, Jesús condenan divisiones y sectas dentro del cristianismo. Ahora, hablemos de esas enseñanzas que no son explícitas y que presentan un nivel de ambigüedad en diferentes grados. Y estas serían las profecías, parábolas y el lenguaje simbólico, ya que por su propia naturaleza contienen elementos ambiguos. Y todas serían solo periféricas a las enseñanzas básicas de la Biblia y de ninguna manera afectan las doctrinas que fundamentan el cristianismo. Ahora, si alguien cree lo contrario, a los testigos de Jehová nos gustaría que se nos mostrara cómo las enseñanzas mencionadas en Hebreos 6 y otras enseñanzas explícitas son afectadas por estas enseñanzas periféricas. ¿Y a qué me refiero con periférico? Bueno, un punto de vista periférico es cuando no se relaciona con la parte principal o la parte más importante. Como una computadora. La parte periférica está conectada a la computadora, como el teclado, pero no es una parte esencial de ella. En otras palabras, la parte principal puede existir y funcionar sin ella, aunque con ella mejoraría. Por ejemplo, a 1914. Es un ejemplo bíblico. La pregunta sobre 1914 ya no aparece en las preguntas de bautismo desde el año 88. Así que ya no se puede afirmar que un testigo tiene que absolutamente aceptar esa fecha para que pueda bautizarse o ser aceptado en la congregación. En otro video voy a estar hablando más sobre 1914 y 1919 y otras profecías. Otro ejemplo es la palabra generación en Mateo 24:34. Esa palabra es ambigua en sí y está sujeta a reajustes. El significado de la generación es periférica al principal entendimiento de la presencia de Cristo y es periférica a los resultados y los eventos que esperamos en la presencia de Cristo. En otras palabras, la enseñanza en cuanto a los últimos días puede existir sin el entendimiento sobre la generación, pero con ella, pues su comprensión mejoraría. Y lo mismo es verdad con los ajustes y las revisiones de la doctrina de la sangre. El entendimiento principal se mejoraría con los ajustes que se han hecho, pero la parte principal no cambia, ni ha cambiado desde que se estableció esa doctrina. Último ejemplo, ¿qué hay de la enseñanza del esclavo fiel y prudente? Esta enseñanza está conectada en conjunto con la profecía de la presencia de Cristo. Entonces, ahí es donde empieza la ambigüedad de cómo vamos a entenderla. Y hay muchos elementos de escatología que primero necesitamos entender dentro de esa profecía para poder tener una idea de quién representa el esclavo fiel y discreto. Ahora muchos creen que la entera estructura de creencias de los testigos se basa en esos versículos de Mateo 24. Pero eso no es cierto. Puedes remover esos versículos y nada cambiaría en la forma en cómo los testigos ven la autoridad del cuerpo gobernante y cuál es su asignación. La doctrina y la identificación de una autoridad eclesiástica y la existencia de una autoridad que enseña en la congregación siempre ha estado desde el principio de la historia de los testigos de Jehová. Relativamente ha permanecido la misma. Nunca ha cambiado, sin importar cómo uno interprete Mateo 24. Y los ajustes que se han hecho a través del tiempo han sido periféricos sobre puntos menores. Al final del día, en sí la aplicación y el entendimiento correcto sobre el esclavo fiel y prudente palidece y no es nada comparado con las enseñanzas fundamentales citadas en Hebreos 6. ¿Quién sería el esclavo y cuándo existiría? Era y sigue siendo un punto menor en lo que tiene que ver con las enseñanzas fundamentales. Si alguien tiene una pregunta en específico sobre este tema, puedo tratar de contestarla.
Así que con todo esto, los testigos creen que las personas pueden hacer una distinción clara en quienes enseñan la verdad y quienes no. Y con este criterio de enseñanzas fundamentales podemos identificar dónde está la congregación y el cuerpo de Cristo. Así que en vez de enfocarnos en doctrinas y elementos periféricos y ambiguos, que en sí esto sería una discusión interminable, el mejor criterio sería usar las doctrinas fundamentales y usarlas como la verdadera prueba en si otros se adhieren a las enseñanzas absolutas encontradas en la Biblia. Y ya que las personas y religiones y las denominaciones que creen en la Trinidad representan la mayoría de los que afirman ser cristianos, esto negaría y eliminaría un gran número de opciones. Eso haría que nos enfocáramos en los que enseñan la verdad sobre la identidad de Dios y de su Hijo. Y aún más, al identificar otras enseñanzas fundamentales, vamos a tener otras marcas para ayudarnos a identificar quiénes están apropiadamente enseñando esas doctrinas hoy en día. Y los testigos de Jehová invitan a otras personas a que comprueben la exactitud de sus enseñanzas. Si puede ser demostrado que los testigos de Jehová no enseñan la verdad de esas doctrinas fundamentales, entonces ellos tampoco calificarían como el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Porque el cuerpo de Cristo nunca se encontraría en contradicción de esas enseñanzas explícitas de la Biblia. Por ejemplo, nunca enseñarían que Jesús no fue resucitado. Eso no podría ser el resultado que el Espíritu de Dios estuviera con ellos, sino lo opuesto. Hacer eso inmediatamente los descalificaría de afirmar ser el cuerpo de Cristo. Pero una pregunta muy constante que se hace y surge es por qué los testigos han expulsado a personas que no estuvieron dispuestas a aceptar las doctrinas periféricas o no absolutas, si éstas, por la propia admisión de los testigos, están sujetas a reajustes. Ahora, quizás esto les sorprenda a algunos, y algunos no quieran admitirlo, pero no fue ni es tanto en sí la idea personal que fue el problema, sino más bien la postura y la actitud que adoptaron esas personas. Y claro, cada caso es individual y tendrían que examinarse todos los hechos, pero eso sería la excepción y no la postura oficial de los testigos de Jehová. En otro video voy a estar hablando y entrando en más detalle en esta pregunta, ya que también entran otros conceptos en juego como la naturaleza de la congregación, su autoridad y otros principios. También quería hacer otro video corto comentando sobre por qué algunos usan la polémica para hablar a favor o en contra de los testigos. Vamos a ver. Bueno, con esto los dejo y hasta la próxima.